ahorita ¿fue abierto o son grupos de algunos semestres determinados? Es primero, tercero y quinto de Derecho Matutino. Okay. De Derecho Matutino, es para ellos la conferencia, y les decía que dado que la plataforma no da para muchos asistentes, sí, tuvimos que dividir en dos partes las algunos, conferencias. sí. Ok. Pues son las 10, maestra Adelaida. Ok, iniciamos. Buenos días. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, Extensión Académica Los Cabos, a través de la coordinación de la carrera de Derecho, se complace en compartir la presente conferencia como parte de los festejos del 20 aniversario de la UABS, Extensión Académica Los Cabos. Le cedo la palabra al maestro en Ciencias, Juan de Jesús Pérez Agúndez, director de la Extensión Académica Los Cabos, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias, maestra Adelaida. Primero, agradecerle al maestro Alfonso Amador haya aceptado la invitación. Tiene mucha experiencia en el tema. De hecho, se desempeña sus labores en el sistema judicial. Además, es profesor de la materia de Derecho, en la carrera de Derecho en la UABS de La Paz. Y yo creo que el conocimiento, sus experiencias van a dejar mucho beneficio para nuestros estudiantes. Yo le agradezco muchísimo a nombre del rector, el doctor Dante Arturo Salgado, haya aceptado la invitación. Quiero reconocer el trabajo de la maestra Adelaida, que es la coordinadora de la carrera de Derecho, los profesores de la carrera de Derecho, y sobre todo agradecer la presencia de los jóvenes, de nuestros estudiantes. Les decíamos anteriormente, vamos a dividir en dos partes, dado que la plataforma no acepta más de 100 alumnos. Esta conferencia está dirigida, es profeso, para el primero, tercer y quinto semestre matutino. En la tarde vamos a tener otra conferencia para el primero, tercero y quinto vespertino, y así vamos a estar dividiendo de acuerdo a lo que nos permite la plataforma. Hemos estado haciendo esto festejando el 20 aniversario de nuestra extensión académica, pero lo hemos estado haciendo a través de conferencias, de intensificando la parte académica. Yo estoy convencido que una conferencia es como si resumiera un libro en 1 hora, y los muchachos pueden obtener abrevar de esa información, de ese conocimiento, como resumido, y que les va a servir mucho en lo que están estudiando. Para efecto de darle la formalidad a esto, yo nada más quiero decirles a todos, profesor, maestro, profesora Adelaida, jóvenes, que aprovechemos esto. Hemos estado trabajando con todas las carreras están aportando conferencias, de tal forma de que la celebración del 20 aniversario nos agarre a todos, pero muy consolidados y muy fortalecidos en términos del conocimiento. Entonces, a nombre del rector, a todos, muchísimas gracias, y adelante, estimado maestro. Bueno, pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Con todo gusto la aceptamos, por supuesto. Espero yo que, como les decía hace un momento, la experiencia que de alguna manera hemos venido reuniendo en los últimos 5 años al frente de la Dirección Estatal de Servicios Previos a Juicio y Supervisión de Libertad Condicionada, les pueda servir a los jóvenes, a los nuevos abogados, ¿no? A los abogados del futuro, egresados de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y bien, en un momento dado, cuando se publique la videoconferencia o esta videoconferencia, pueda servir de alguna manera también a aquellos que tengan a bien observarla, ¿no? Escucharla. Pues no sé, de acuerdo a la dinámica que me decía, inicio entonces con la... Va la maestra Adelaida. Adelante, maestra Adelaida. Ok, perdón. ¿Sí, maestro? Sí, adelante, conocer la trayectoria del maestro. Perdón. Bien, para nuestra universidad es fundamental contribuir en hacer enlaces con expertos en diferentes áreas del conocimiento, y en este sentido, el día de hoy nos complace a compartir con ustedes la conferencia Supervisión de Medidas Cautelares, que estará a cargo del maestro Alfonso Amador Chávez, quien me permitiré presentar antes de comenzar. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora,
maestría en Derecho Procesal Penal por el INDEPAC, Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Dentro de su trayectoria profesional, ha trabajado como auxiliar del agente del Ministerio Público de la Federación en la Delegación Sonora, agente del Ministerio Público del Fuero Común, subdirector de dictaminación de consultas de la Procuraduría General de Justicia, secretario particular del subsecretario de Seguridad Pública, todos estos en el estado de Baja California Sur, y actualmente es director estatal de servicios previos a juicio y supervisión de libertad coordinada en Baja California Sur. Bien, la dinámica a seguir serán 45 minutos de conferencia, maestro, y después abriremos un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas de todo nuestro alumnado. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al maestro. Buenos días a todos. Pues, buenos días nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el tema que me tiene hoy aquí es precisamente el de las medidas cautelares. Vamos a ver qué son las medidas cautelares, pero sobre todo quiero abundar o profundizar un poco más en quién es o cuál es la autoridad encargada de supervisar estas medidas cautelares. ¿Cuál es el proceso que se realiza en esta supervisión? ¿Y cuál es el proceso que se realiza para efecto de determinar cuáles son los riesgos procesales que un determinado imputado representa para una causa penal en particular? Antes de iniciar con la presentación que traigo para el día de hoy, quiero mencionar lo siguiente. En el sistema tradicional, ahora conocido como el sistema tradicional o el antiguo sistema, ¿no? A diferencia de este sistema penal acusatorio o también, incluso aún, ¿no? Algunos lo mencionamos o lo mencionan como el nuevo sistema, pero el sistema procesal acusatorio, vaya, o el proceso penal acusatorio en México, ¿sí? A diferencia del anterior, cuando una persona está siendo sometido a una investigación ministerial, cuando una persona ha sido judicializado y se vincula a proceso, ¿sí? Antes, que era lo que se conocía como formal prisión, esta persona, imputado, llamémosle imputado, ¿sí? Que es quien presuntamente cometió un delito o un hecho delictivo o un hecho con apariencia de delito, como también se le refiere ahora, ¿sí? En el sistema tradicional tenía únicamente dos opciones para poder enfrentar ese proceso en razón o en relación con su libertad. Esta persona pudiera enfrentar dicho proceso cuando se trataba de delitos que se consideraban no graves en un listado que establecía, si mal no recuerdo, el Código de Procedimientos Penales de Baja California Sur, en el artículo 148, si mal no recuerdo, emitía un listado de delitos que se consideraban graves y por exclusión todos los delitos o todas las personas que estaban siendo investigadas por la posible comisión de uno de los delitos que no estuviera en ese listado tenía dos probabilidades de enfrentar el proceso. Una de estas posibilidades era en prisión preventiva, ¿sí? Es decir, dentro de un centro penitenciario, dentro de un cerezo, de un centro de reinserción social, o bien tenía la opción también de enfrentar el proceso en libertad, pero con una condicionante, ¿no? Que era el dejar a cambio una garantía, una caución, una cantidad de dinero determinada que bajo este supuesto de garantizar que no se iba a sustraer de la acción de la justicia, o bien incluso decían algunos que como una pena anticipada dejaba en garantía las posibles multas e incluso la reparación del daño que en su momento pudieran imponérsele, ¿no? De esta forma o de esta suerte que corrían los imputados bajo el sistema tradicional,
se consideraba que se estaban violentando derechos como el principio de presunción de inocencia, en donde una persona a quien se le obliga a ir a prisión bajo el supuesto de que hay elementos suficientes para suponer que cometió o participó en un acto delictivo, ¿sí? Se le está adelantando una pena, ¿no? De tal suerte que no se le está dando realmente un trato bajo la presunción de inocencia o bajo el principio de presunción de inocencia, porque qué inocente tiene que ir a la cárcel o qué inocente tiene que estar dentro de una prisión para demostrar su inocencia o para enfrentar su proceso. Y en todo caso, se violenta también, de alguna manera, la presunción de inocencia cuando se le permite, sí, estar en libertad, pero bajo ciertas condicionantes, como ya mencionábamos, que era el aportar una caución, una garantía económica, y que dicho sea de paso, en dicha garantía se establece, o se establecía más bien, las posibles multas y la reparación del daño, ¿no? Más allá de la garantía de no sustraerse de la acción de la justicia. De ahí que esto limitaba, ¿no?, la posibilidad de aquellas personas, número uno, que estuvieran bajo una investigación de un delito de los considerados graves, pues no tenían ni siquiera la oportunidad de dejar esta garantía, de dejar esta caución. Y número dos, aquellas personas que supuestamente habían cometido un delito de los no considerados graves, de los que no estaban en este listado, ¿sí? Vamos a suponer unos daños sin agravantes, unos daños simples, unas lesiones simples, ¿sí? Pero estas personas, si no tenían la cantidad de dinero que les era requerida o no tenían bienes suficientes para dejar en garantía, pues no tenían la oportunidad tampoco de enfrentar su proceso en libertad. Y esto, de alguna manera, también violentaba sus derechos humanos o su derecho humano a un trato justo, un trato a la presunción de inocencia o un principio de presunción de inocencia, un debido proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y además que únicamente incluso un trato igualitario, ¿no? O de equidad, porque solo aquellos que tuvieran dinero, solo aquellos que tuvieran recursos, solo aquellos que tuvieran bienes para dejar en garantía, podían acceder a este tipo de justicia, ¿no? O a enfrentar el proceso en libertad. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no tuvieran el recurso o bien se les acreditara de alguna manera que habían participado o habían cometido un delito de los denominados graves, ¿no? Entonces, esto genera, por supuesto, una percepción de injusticia. No hay un verdadero trato humano en razón de que además se violan distintos tratados o convenios internacionales. Derivado, entonces, esto era en el sistema tradicional, ¿no? Derivado de lo anterior, uno de los grandes para mí, desde mi punto de vista, ¿no?, muy particular en fin, ¿no? Aparte que estoy en un lado de la cancha, que a lo mejor por eso también lo considero así, pero desde mi muy particular punto de vista, uno de los grandes cambios que nos viene a traer y de las grandes novedades que viene a traer este sistema penal acusatorio, y que ha sido incluso uno también de los motivos de crítica férrea, de crítica agresiva, incluso contra el propio sistema, es precisamente la posibilidad de que a un imputado, de que a un sujeto que apenas se está por demostrarse si es responsable o no de la comisión de un hecho con apariencia de delito o la comisión de un hecho delictivo, ¿sí?, se le va a sancionar o no, se le va a dictar una sentencia condenatoria o no. En ese ínter, ¿sí?, la gran transformación que yo veo, bueno, además de muchas otras, por supuesto, pero es esta, la que tiene que ver con la posibilidad de que el imputado, ¿sí?, bajo este proceso penal acusatorio, pueda enfrentar el proceso, pueda demostrar si su inocencia o bien pueda defenderse, por lo menos tener una defensa adecuada en libertad, pueda tener
una defensa bajo el principio de presunción de inocencia, en donde se le dé un trato precisamente de inocente, ¿no? En donde puede estar en libertad. Esto no significa, por supuesto, esto no significa, y que quede muy claro, ¿sí? Que esta persona, como decimos los subcalifornianos, ¿no? O como dicen por ahí a veces los ganaderos, los rancheros, ¿no? Y está mal que lo diga así, pero lo digo a manera ilustrativa, ¿no? Incluso un poco a manera de broma, pero esto no significa que andarán orejanos. Esto no significa que las personas andarán en libertad sin una supervisión, o no significa que esa libertad sea absoluta y que estas personas o los imputados en todo caso puedan hacer lo que les plazca. No. Esta libertad que les ha sido otorgada, este beneficio que de alguna manera va acorde a la presunción de inocencia, tiene que ver con que la libertad simplemente se les restringe. Esto significa que se les va a imponer hasta cierto punto una serie de obligaciones, que se les conoce así como obligaciones procesales, en las que el imputado, si bien es cierto, no necesariamente va a ir a prisión, salvo ciertos casos de excepcionalidad que vamos a ver más adelante, o bien ciertos casos de oficiosidad que también vamos a ver más adelante, como el Estado mexicano, bajo una estrategia criminológica o de política criminológica o política criminal, como le llaman algunos, ¿sí? Establece que bajo ciertos hechos delictivos la prisión preventiva será oficiosa, pero eso es punto y aparte, ¿no? Ahorita nos interesa saber, dentro de las medidas cautelares que se aplican en libertad, ¿cuáles son estas? ¿Cómo se valora o cómo se determina qué medidas cautelares se le puede imponer o no a una persona determinada? ¿Sí? ¿Cuál será la medida cautelar más idónea, la menos restrictiva, la más adecuada que se le tenga que imponer a una persona determinada? ¿Y qué elementos o qué criterios se toman en consideración para imponer dichas medidas? Vamos a tratar de establecer también en qué consiste esta autoridad y qué elementos, entonces, decíamos, toman para establecer las evaluaciones de riesgo, y que esto les va a servir a las partes para que ellas debatan en cuanto a una medida cautelar. De aquí voy a hacer una presentación, voy a presentar para que vayan siguiendo las diapositivas, pero me estoy dando cuenta que a lo mejor no me alcanza el tiempo. No obstante, trataré de irme rápido, pero haciendo hincapié en aquellos puntos que considero son importantísimos para poder comprender mejor cada una de estas etapas. Primero que nada, bueno, entiendo que ahí ya puedo yo presentar. Primero que nada, inicio yo, incluso trato siempre de iniciar con esta frase, ¿no? Recuerden ustedes que al hacer la reforma constitucional en materia de seguridad y penal en el 2008, México, en el 2008, se establecen una serie de criterios, una serie de principios, una serie de derechos, vaya, en donde se da la posibilidad de que las personas no necesariamente, o de que el proceso en particular, no necesariamente tenga que llevar todas sus etapas de tal suerte de que se tenga que imponer siempre o necesariamente una sentencia condenatoria o absolutoria, pero una sentencia. Se da también la posibilidad, como ya lo decíamos, de que el proceso se enfrente en libertad. Entonces, se da la posibilidad también de que haya salidas alternas al propio proceso, de que no necesariamente el proceso se lleve a cabalidad, sino que se llegue a una solución que vaya al margen del mismo proceso a través de la suspensión condicional, de los acuerdos reparatorios, incluso puedo atreverme a decirlo, ¿no?, en las etapas de la justicia alternativa, a través de mediaciones y demás. De ahí que me gusta mencionar esta frase, que ahora, o con este sistema procesal penal acusatorio, en materia penal, prisión ya no es sinónimo de justicia. Siempre cuando alguien comete un delito, o bien se le acusa o se le imputa
la comisión de un delito, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que se vaya a prisión. Y muchas veces la prisión no necesariamente, o bien, ya no es sinónimo de justicia, y la prisión tampoco será, en todo caso, la solución a la problemática que se está enfrentando en esa controversia penal, en ese conflicto penal, ¿no? De ahí que las medidas cautelares, desde mi particular punto de vista, vienen a ser una de las grandes transformaciones y una de las grandes novedades. Quiero mencionar rápidamente que dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, que es de donde depende la dirección en la que soy titular, ¿sí? Tiene en cada uno de los centros de justicia por lo menos una oficina de servicios previos a juicio y supervisión de libertad condicionada. 2 en el municipio de Los Cabos, 1 en La Paz, 1 en Comondó, 1 en Loreto y 2 en el municipio de Mulegé. La Dirección de Servicios Previos a Juicio, como bien, como ahorita lo mencionaba la maestra que nos introdujo por ahí a la conferencia de hoy, se llama Dirección de Servicios Previos a Juicio y Supervisión de Libertad Condicionada. Es decir, hay 2 áreas prácticamente, una que son los servicios previos a juicio y otra que tiene que ver con la libertad condicionada. El día de hoy, lo referente a las medidas cautelares se encuentran dentro del área de servicios previos al juicio. Se le llama así, porque en Estados Unidos, en la Corte de Manhattan, sí, no recuerdo el año con exactitud, pero fue en los años 40 o 50, si mal no recuerdo, se estableció una institución que se llamaba pretrial, o los que saben inglés, pretrial, algo así, que es previo al juicio precisamente, porque son servicios que se prestan al imputado para verificar efectivamente cuáles son sus condiciones, cuáles son sus vínculos comunitarios, cuáles son su nivel económico, si tiene un trabajo o no, si viaja mucho o no, ese tipo de situaciones que nos van a servir a nosotros para, conforme a los artículos 168, 169 y 170, poder establecer cuál será la medida cautelar más adecuada para una persona determinada. De ahí que los servicios previos a juicio, es decir, antes de que se lleve a cabo el juicio, ¿sí? Esta dirección presta servicios a los imputados. Por un lado, un servicio que se le conoce como evaluación de riesgos procesales y por otro lado, un servicio que se le conoce como supervisión de obligaciones procesales. En el caso de la evaluación de riesgos procesales, vamos a ver ahorita, me voy a saltar lo que es la misión y demás. Esta la pueden encontrar incluso en la página de la Secretaría, para poder describir, o bien, como les decía hace un momento, poder hablar y enfocarnos un poco más en lo más relevante. Decíamos, dentro de los servicios previos a juicio, tenemos 2 áreas. Una es la evaluación de riesgos procesales y la otra es la supervisión de obligaciones procesales. De ahí que los servicios previos a juicios es una metodología de trabajo especializada que se centra en el análisis, ojo, y ahí está la clave, en el análisis de los aspectos sociales de las personas, ¿sí? Los vínculos comunitarios, ya les decía yo, su nivel económico, sus ingresos, su trabajo, cuánto tiempo tienen su trabajo, etcétera, ¿no? Y ahorita vamos a decir, ¿para qué me sirve esta información a mí? ¿Qué hago yo con esa información? ¿Y qué hacen las partes con esa información? Que es lo más importante, ¿no? Con el propósito de aportar información relevante y de calidad a las partes, que son las partes en el proceso, de acuerdo al artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son el Ministerio Público, el defensor, el imputado, por supuesto, la víctima y el asesor jurídico. De ahí que esta información nosotros se lo damos a las partes dentro del proceso para que ellos lo usen en audiencia, en una audiencia que generalmente es la audiencia inicial, esta audiencia en donde se debaten precisamente las medidas cautelares y vamos a ver en qué momento se puede debatir la medida cautelar.
en el uso adecuado de las medidas cautelares y su cumplimiento en cada uno de los casos en particular a través de sus dos componentes objetivos, que son los que mencionaba ahorita y vamos a señalarlos. La evaluación de riesgos procesales y la supervisión de obligaciones procesales. En el caso de la evaluación de riesgos procesales, puede darse que se solicite una evaluación de riesgos para identificar los posibles riesgos que permitan recomendar las medidas cautelares más apropiadas. Y en el caso de la supervisión de medidas cautelares u obligaciones procesales en libertad para asegurar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez. El primer punto, que es la evaluación de riesgos procesales, el Ministerio Público generalmente es quien lo pide, aunque por supuesto, atendiendo al principio de igualdad, esta evaluación de riesgos procesales también la puede solicitar el asesor jurídico de la víctima, lo puede solicitar el defensor del imputado, el propio imputado o la propia víctima, incluso dentro de la experiencia que tenemos nosotros aquí en Baja California Sur, la mayor de las veces la evaluación de riesgos procesales la solicita el Ministerio Público, ocasionalmente el defensor y muy rara vez el asesor jurídico de la víctima, pero en ese orden, ¿no? La mayor cantidad de las veces el Ministerio Público, ocasionalmente el defensor y rara vez, pero también ha sucedido, el asesor jurídico de la víctima. Bueno, nuestra dirección tiene también una supervisión de sentenciados en libertad para la libertad condicionada, pero eso es tema de otro, a lo mejor de otra ocasión, que pudiéramos igual venir a hacer una conferencia o comentarlo, pero bueno, lo quise comentar. ¿Cuáles son los principios que nos rigen a la Dirección de Servicios Previos a Juicio y en todo caso a las medidas cautelares como tal? Pues son la presunción de inocencia, el principio de presunción de inocencia, ya lo veíamos, un principio de proporcionalidad, es decir, la medida cautelar que se imponga en un momento dado a un imputado determinado tiene que ser proporcional al riesgo que se pretende evitar. Y aquí hago énfasis en cuáles son los riesgos que se pretenden evitar cuando a una persona le es impuesta una medida cautelar. Hace un momento decíamos, la prisión no es sinónimo de justicia. Y en el caso concreto de las medidas cautelares, la prisión preventiva es la medida cautelar más restrictiva, la más restrictiva, vaya, aquella que mayor perjuicio, vaya, ocasiona al imputado cuando le es impuesta. De tal suerte que para imponer una medida cautelar determinada, se tiene que haber una proporcionalidad en los riesgos que se pretenden evitar. ¿Cuáles son esos riesgos? Los riesgos procesales que se prevén en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos riesgos son, número uno, evitar la incomparecencia del imputado a las audiencias, o bien evitar o disminuir el riesgo de fuga, ¿no? El riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Y para eso vamos a ver ahorita que hay ciertas medidas cautelares que son las que se pueden imponer. Número dos, el siguiente riesgo que se pretende evitar es la obstaculización del proceso. En el caso de la obstaculización del proceso, pues tienen que ver con que el imputado pueda a lo mejor destruir evidencia, hablar con ciertas autoridades, no sé, alterar la escena del crimen, por decir algún ejemplo, ¿no? Entonces, esto obstaculizaría el proceso de alguna manera y las medidas cautelares procuran, bajo este principio de proporcionalidad, que esto no se logre, que estos riesgos no se materialicen o no se actualicen. Y por último, tenemos el riesgo que puede significar la libertad del imputado a la propia integridad de la víctima, del ofendido, dice el código, de testigos, ¿sí? O de cualquier otra persona que el propio juez considere, o bien incluso el riesgo que signifique esta persona para la comunidad, para la sociedad.
Entonces, tenemos que son 3 riesgos que los que se pretende evitar con las medidas cautelares. Riesgo número 1, evitar la incomparecencia del imputado al proceso, ¿no? A las audiencias. Riesgo número 2, evitar la obstaculización del proceso. Riesgo número 3, evitar, ¿sí?, el peligro que puede significar para la víctima, para los ofendidos, para los testigos o para cualquier otra persona que la propia autoridad jurisdiccional establezca. De ahí que debe de haber una proporcionalidad. Ejemplo, si el imputado significa un riesgo para la víctima, pues posiblemente, dependiendo del nivel de riesgo, si es muy alto, o si es bajo, o si es medio, o qué circunstancias son las que tienen que ver con dicho riesgo, a lo mejor no es proporcional imponerle, mejor dicho, la prisión preventiva. Lo que se le puede imponer mejor es no te acerques a la víctima, o bien separarlo del domicilio, o bien, en caso de que vivan juntas, o bien no molestar a la víctima, no acercarse a su domicilio, ¿no? Ese tipo de situaciones son las que pudieran de manera proporcional establecerse. Si el riesgo es de incomparecencia, entonces la medida cautelar que pudiéramos poner, que ahorita vamos a ver el listado de todas maneras, pero se los voy refiriendo para tener una mejor ilustración. Si el peligro es que vaya a incomparecer, es decir, que no vaya a ir a las audiencias, pues para tenerlo un poquito más monitoreado, no lo voy a meter a prisión, pero vamos a establecerle que se presente ante la autoridad de servicios previos a juicio cada semana, y así voy a ver que no se ha ido. El día, la semana que no venga, entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Pero acudir semanalmente, por ejemplo, ante una autoridad determinada. O bien, se le puede imponer no salir de una circunscripción territorial determinada, no salir del municipio, no salir del estado, no salir del país, dependiendo las circunstancias de la persona, ¿no? Tenemos un principio de imparcialidad en el sentido de que nosotros, al momento de emitir las evaluaciones de riesgo o los informes correspondientes a la supervisión, debemos de ser totalmente imparciales, no debemos de ir a favor de alguna u otra persona, ¿no? Bien, tenemos un principio de confidencialidad. La información que nosotros generamos no debe de utilizarse para la propia acreditación del hecho delictivo, y tampoco debemos de nosotros entregarlo a cualquier otra persona que no sean única y exclusivamente las partes dentro del proceso determinado de que se trate, o bien la autoridad jurisdiccional. Un principio de objetividad. Nosotros, más allá de realizar un análisis de las circunstancias socioambientales dentro de las cuales se encuentra un imputado determinado, bajo este principio de objetividad, únicamente nos vamos a limitar a redactar u otorgar a las partes información veraz, objetiva y relevante, sin suponer ninguna situación, ¿no? No vamos a suponer o dar por hechos situaciones que no sean única y exclusivamente aquellas que nosotros hayamos verificado con datos objetivos que existen, ¿no? Subsidiariedad. Las medidas cautelares tendrán que aplicarse de la menos restrictiva a la más restrictiva. De manera subsidiaria, una va imponiéndose en lugar de otra, siempre y cuando la primera que se haya impuesto sea menos lesiva que la que haya impuesto después. Ejemplo, un imputado se le pone como medida cautelar que acuda a firma cada semana o cada 15 días, y si el imputado incumple por alguna situación que no ha sido justificada, de manera subsidiaria se le puede imponer otra medida cautelar que, además de ir a firma, o bien de reducir los periodos en los cuales tiene que ir a firmar de 15 días a una semana, ¿sí? Esta persona a lo mejor ahora sí deje una caución, o a lo mejor ahora sí esta persona no tenga que salir del municipio o del estado, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Y vamos al de dignidad, pues que toda persona debe ser tratada con dignidad en la imposición de medidas cautelares. Interinstitucional, porque las medidas cautelares, si bien es cierto, las supervisa la autoridad de servicios previos a juicio, interactúa con una gran cantidad
de autoridades para efecto de el cumplimiento. Por mencionarles algunos ejemplos, nosotros interactuamos, por supuesto, con las instituciones policiales porque ellos nos ayudan a vigilar sobre todo aquellas medidas cautelares que implican un riesgo para la víctima o para los ofendidos o para los testigos, y hay una interinstitucionalidad en el actuar de la dirección. Otra autoridad con la que interactuamos mucho, por ejemplo, y que sirva la plataforma en este momento para agradecerles públicamente, son los UNEM-CAPA, que le llaman, que son estas instituciones de salud mental, en donde ellos otorgan terapias para efectos de rehabilitación en el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Por mencionar otro ejemplo. Otra autoridad con la que estamos interviniendo mucho ahorita es la Dirección de Servicios Postpenales, por ejemplo, también en trabajos a favor de la comunidad, por mencionar unos ejemplos, ¿no? Y de ahí está este principio de interinstitucionalidad. Hay un principio, como toda autoridad se tiene, el de legalidad, es decir, no podemos hacer nada que no nos esté establecido previamente en una ley, y el de obligatoriedad y responsabilidad, que implica que nosotros, por ser una autoridad dentro del proceso, un sujeto procesal, a fin de cuentas, no somos parte en el proceso, pero somos sujetos procesales conforme al artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos la obligación de estar cuando se nos requiera y cuando sea necesario para efecto de evaluar riesgos o supervisar medidas cautelares. Entonces, pues, bueno, el fundamento legal, la Constitución, el Código Nacional, la Ley de Ejecución de Penas y los reglamentos internos que nosotros tenemos. Somos sujetos procesales, ya lo decíamos hace un momento, conforme al 105, ¿no? Y las medidas cautelares. Entonces, de todo esto, las medidas cautelares no son otra cosa que un instrumento o una herramienta procesal, son restricciones u obligaciones que impone la autoridad judicial al imputado de un delito durante el desarrollo del proceso y deben imponerse de manera excepcional debido al principio de presunción de inocencia. De ahí lo que quiero que quede muy claro en este momento, sobre todo considerando que somos estudiantes de primero y tercero y quinto, si mal no recuerdo, semestre, es que no por el hecho de que una persona se le impute la comisión de un delito o bien esté vinculado a un proceso determinado bajo un delito, bajo tales circunstancias determinadas, implica necesariamente, ¿sí? O es sinónimo, como ya lo decíamos hace un momento, de prisión o de prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva es una medida cautelar, ya lo decíamos, es la más lesiva, pero no es necesaria siempre. No siempre es proporcional al riesgo que este imputado representa para el proceso, para la víctima o para la propia sustracción del mismo, ¿no? Entonces, son por eso excepcionales, ¿no? No siempre se van a poner. Las medidas cautelares, ya lo decíamos entonces, son las que impone el juez, son herramientas procesales, son de manera excepcional, se sirven para garantizar estos tres riesgos, ¿no? O para garantizar, de alguna manera, disminuir que los tres riesgos que ya mencionábamos se actualicen o se materialicen, que son el de sustracción, la obstaculización del proceso y garantizar la seguridad de la víctima. ¿Qué artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala el listado de las medidas cautelares? Pues es el artículo 155. En el artículo 155 se da un listado de las medidas cautelares que el Código Nacional establece. Las medidas cautelares son provisorias, ¿sí? Porque son temporales y dependen de la situación en la que se encuentre el imputado para efectos de establecer qué tanto tiempo van a durar. Son instrumentales porque únicamente son una herramienta que nos van a servir para hacer viable otras situaciones como son el que no se actualicen los riesgos procesales. Es conducente a hacerla viable y posible la tutela jurisdiccional efectiva que pudiera otorgarse en una sentencia favorable. Es variable porque puede ser modificada, ¿no? Ya lo decíamos hace un momento.
Si un imputado determinado en un principio representa un riesgo, puede ser que más adelante represente otro riesgo o simplemente ya no represente ningún riesgo, y esto implica la posibilidad de que se modifique o se suprima la medida cautelar. Nuevamente hago hincapié. ¿Cuáles son los objetivos? Asegurar la presencia del imputado, evitar la obstaculización del procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigo, ¿no? La medida cautelar tiene estos fines, estos objetivos. La medida cautelar, ojo, no es una pena. La prisión preventiva no es una pena. El imponerle al imputado, ¿sí?, que se presente ante una autoridad determinada cada determinado tiempo no es una pena. Es un instrumento procesal que nos sirve para tener controlado de alguna manera al imputado dentro de dicho proceso para que no se actualicen los riesgos, ¿no? ¿Los riesgos cuáles son? Estos: asegurar la presencia, evitar la obstaculización y garantizar la seguridad de la víctima u ofendido. ¿Ok? Bueno, decíamos entonces que el 155 es el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales es el que establece cuáles son estas medidas cautelares. Número 1 es la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad que el juez designe. Esa autoridad somos nosotros, somos la Dirección de Servicios Previos a Juicio. Generalmente el juez así lo hace. Salvo, hay lugares como La Bocana, por ejemplo, no sé si conocen La Bocana, allá para el lado de Los Cabos está, La Ribera, Miraflores, esos lugares en donde no tenemos oficinas y muchas veces el imputado no tiene cómo acudir ante nosotros. Nosotros hacemos convenios con las autoridades municipales o con distintas autoridades o instituciones, incluso no necesariamente autoridad, con alguna institución, y a través de ellos se recaba también la presentación periódica, se recaba la firma, como se dice comúnmente. La exhibición de una garantía económica. Ojo, esta garantía económica ya no es como la de antes, como la caución que mencionaba hace un momento al inicio de la plática, en donde se garantizaba de alguna manera las posibles multas y la reparación del daño. Aquí no, porque se considera que garantizar esos dos aspectos, esa sí es la imposición de una pena adelantada. Aquí únicamente lo que se garantiza son los riesgos procesales que ya veíamos, que se presente, que no vaya a violentar a la víctima o que no represente un riesgo a la víctima y que no obstaculice. Se puede dar el embargo de bienes también, se puede dar el embargo de bienes como parte de una medida cautelar, se puede dar la inmovilización de cuentas bancarias y valores también. La prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad en la cual reside, llámese municipio o estado. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución, que generalmente es el cuidado que nosotros mismos realizamos, o bien el sometimiento o vigilancia de una institución psiquiátrica. Hemos tenido algunos asuntos, por lo menos recuerdo dos ahorita, en donde la obligación que se le impone a la persona es someterse a un tratamiento psiquiátrico o al sometimiento o al cuidado de una institución psiquiátrica, por mencionar un ejemplo, ¿no? La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares también. Esta es de las más comunes incluso, ¿no? Sobre todo en los delitos de violencia familiar o en los delitos de amenazas, de lesiones, generalmente se imponen estas, ¿no? Tenemos también la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse a determinadas personas, víctimas, ofendidos o testigos, ¿no? Hay una diferencia entre esta, que es no acercarse a lugares, y entre esta, que es no acercarse a personas. La separación inmediata del domicilio, también nos ha tocado acudir a este tipo de medida cautelar. Nosotros no somos autoridad coactiva o que tenga una resolución vinculante, por así decirlo. Simplemente supervisamos, simplemente vigilamos que se cumplan con las obligaciones procesales que los jueces imponen. Por ejemplo, en la separación inmediata del domicilio, nosotros únicamente acudimos a verificar que la persona se retire del domicilio, abandone o lo deje, pues, pero nosotros no somos quien para ejercer fuerza
pública sobre la persona y sacarlo del domicilio son cosas muy distintas, ¿no? La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad o profesión, ese también ya en alguna ocasión se han establecido estas obligaciones y nosotros giramos los oficios correspondientes, por ejemplo, a la SEP o al patrón o al titular de la institución en donde esta persona ejerza su profesión o su actividad laboral para verificar que efectivamente haya sido separado, ¿no? Esta también nos las han impuesto, ¿no? La prohibición de salir del país, el cuidado de vigilancia por una persona o institución, bueno, esto ya lo veíamos. También, aquí nuevamente están, y me voy a las 1, 2, 3, 4 últimas. La suspensión temporal del ejercicio, que ya lo veíamos. La colocación de localizadores electrónicos, el famoso brazalete electrónico. Cuando nosotros iniciamos en el 2015, contábamos con 10 brazaletes electrónicos. Solo que hay una situación aquí en Baja California Sur que la infraestructura en telecomunicaciones no permite que esta medida cautelar se cumpla a cabalidad porque no hay la infraestructura necesaria, ¿no? Además de que muchas de las veces las personas no tienen para poderse poner uno de estos brazaletes. El resguardo en su propio domicilio, ese también lo hemos tenido y créanme que es toda una situación el verificar que se cumpla. Hemos tenido 3, 2 cumplieron perfectamente, 1 sí no cumplió y por supuesto que con el informe respectivo se ejecutó la orden de aprehensión correspondiente. Y por último, decíamos la prisión preventiva, que es la más restrictiva y que además es la que de manera excepcional se puede señalar. Decíamos de la prisión preventiva. La prisión preventiva puede ser oficiosa, que se impone en aquellos asuntos en los que el delito que se le imputa al imputado, valga aquí la palabra, es de aquellos que están enlistados en el artículo 19 constitucional. Por mencionar un ejemplo, violación, homicidio doloso, delincuencia organizada, etcétera, ¿no? Pero tenemos también la prisión preventiva excepcional. La prisión preventiva excepcional es aquella que se impone en aquellos delitos que no son de los considerados en este listado del artículo 19, que decimos ya por costumbre, yo creo, de estos considerados graves, sí, pero para una mejor referencia, de estos enlistados en el artículo 19, pero que derivado de las circunstancias particulares del imputado, ¿sí? Derivados a lo mejor o lo más probable de la evaluación de riesgos procesales que se le haya efectuado, ¿sí? Exista la necesidad de cautela, ¿sí? Exista la necesidad de imponer una prisión preventiva. ¿Se ha dado la prisión preventiva excepcional en Baja California Sur? Por supuesto que sí, muchas veces, ¿no? Muchas veces por la situación del imputado, ¿sí? Existe, se logra determinar que existe un riesgo para las partes o de obstaculización o de sustracción, de fuga, y entonces se le impone una prisión preventiva a las personas, ¿no? Esto no quiere decir que la prisión preventiva dentro de un futuro inmediato no pueda revocarse o no pueda modificarse. ¿Puede modificarse? Claro que sí, cuando las circunstancias que sirvieron para imponer dichas medidas han sido variadas, ¿no? ¿Okay? Sigo con la plática unos 5 minutos, si le parece, y ya le cambié la estructura, ya le cambié la dinámica, pero nomás para avanzar un poquito más y ya luego volvemos a los 10 minutos restantes, si le parece, de preguntas. ¿Vale? Ok. Entonces, sobre todo porque me interesa esto, la evaluación de riesgos procesales, ¿no? La evaluación de riesgos procesales es el componente de los servicios previos mediante el cual se recaba información socioambiental de un detenido o bien del imputado, porque también se da cuando la persona no está detenida. Ustedes saben, puede haber una investigación
con detenido cuando hubo una flagrancia delictiva, cuando se detiene a la persona en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después, bajo ciertas condiciones o circunstancias, y en este caso se nos pide la evaluación de riesgo con detenido. Y puede ser que no haya detenido porque no hubo flagrancia, pero aún así se inició la investigación penal y en este caso se nos requiere la evaluación de riesgos procesales sin detenido. En el primer caso con detenido se acude al lugar donde se encuentra la persona a disposición de la autoridad y ahí se le hace una entrevista que ahorita vamos a ver a grosso modo qué es lo que contiene. Y si no es así, si es sin detenido, en este caso se acude con la persona a su domicilio y se le invita a acudir a nuestras oficinas para dicha entrevista. Los riesgos procesales ya los vimos: sustracción, obstaculización y riesgo para la víctima. Y a grosso modo, aquí hagan una impresión de pantalla si quieren. Esto es lo que se toma en consideración para imponer una medida cautelar determinada. Ejemplo, los riesgos procesales están también en el artículo 168, que tiene que ver con el peligro de sustracción, en el artículo 169, que tiene que ver con el peligro de obstaculización, y en el artículo 170, que tiene que ver con el riesgo para la víctima, ofendidos o comunidad. Entonces, en la evaluación de riesgos, nosotros lo que tenemos que establecer es ¿cuál es el arraigo que tiene la persona en el lugar donde debe de ser juzgado? Sí, y para poder determinar el arraigo, establecemos cuál es su domicilio, cuál es su residencia habitual, si tiene asiento familiar, si tiene facilidad para abandonar, permanecer oculto, falsedad. Sobre el domicilio, que eso el propio código nos da una presunción de fuga, o bien la posible pena, aunque esto de la posible pena nosotros únicamente lo mencionamos, los máximos, los mínimos, pero son a fin de cuentas, el 168 dice, para decidir si está garantizado o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta todo esto, ¿no? Es decir, nosotros únicamente les damos la información a las partes a su vez la debaten con el juez, y el juez es el que va a decidir. El juez es el que toma en cuenta, ¿no? El comportamiento, es decir, si ha tenido otros procesos, si se quiso dar a la fuga, si ya ha tenido medidas cautelares y las ha cumplido o incumplido. Y en el caso de la obstaculización, si destruirá o modificará o ocultará elementos de prueba, si influirá con los imputados, si intimidará o amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos, se debe de tomar en consideración. Y por último, el riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad, ¿no? Nosotros, insisto, no podemos establecer, no podemos dar por hecho, vaya, que cualquiera de estas cosas, cualquiera de estos peligros, se va a actualizar, sino al ser una opinión de riesgos procesales, una evaluación, nosotros lo único que hacemos es darle a las partes la información relacionada con todos estos puntos para que sean ellos quienes decidan, ¿no? Bueno, básicamente, y en honor y en atención a los tiempos que tenemos, básicamente esas son las funciones que nosotros realizamos. Ya así para terminar, en relación con la supervisión, una vez que el juez toma en consideración estos elementos y le impone una medida cautelar determinada, dependiendo del tipo de medida que se haya impuesto o incluso de suspensión condicional del proceso, de condición, en el caso de una salida alterna que nos corresponda a nosotros vigilar, nosotros elaboramos lo que se denomina un plan estratégico de supervisión y dependiendo, insisto, la obligación procesal impuesta, es que nosotros realizamos dicho plan, ya sea con visitas al domicilio del imputado, visitas a la sede laboral del imputado, visitas con familiares o amigos del imputado, visitas sorpresas, exámenes antidoping, por ejemplo, oficios, por supuesto, a las distintas autoridades, verificar que cumpla con terapias o con ciertas situaciones, etcétera, 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 ¿no? Por mencionar unos ejemplos. Y pues, grosso modo, ¿no? Por el tiempo, como lo mencionábamos, esa es el tema relacionado a las medidas cautelares, a la supervisión de las medidas cautelares, a la imposición de las medidas cautelares y, por supuesto, a la dirección de servicios previos a juicios en Baja California Sur.
Muchas gracias. A ver si hay dudas. Yo me imagino que sí. Ok, muchas gracias, maestro. Muy interesante ponencia. Ahora daremos paso a las preguntas de nuestra comunidad universitaria y el público que nos acompaña. Para efectos de que haya orden, por favor, pueden levantar su mano y solamente tendremos un número de 2 preguntas por efecto de que el tiempo se nos acabe. Muchas gracias. Muy bien. O quedó muy claro o no se entiende. Chicos, pueden realizar sus preguntas, sus dudas. A ver, 2 participantes que quieran hacer una pregunta, por favor. ¿O todo quedó muy claro? De hecho, quedó todo muy claro, muy clara la ponencia del maestro, pero si alguien tiene alguna pregunta para que enriquezcan sus clases de materia procesal, pues lo pueden hacer en este momento. Los que hagan pregunta tienen 10. Oh, ándele. Ahí está. Qué mejor estímulo, ¿no? Tengo yo una pregunta, licenciada. Hablando, mencionaba sobre los brazaletes eléctricos como medida cautelar. Menciona que aquí en el estado no es posible y que porque muchas personas no tenían la manera. Me quedó la duda que si en este caso el imputado es el que pagaría o el que da un monto para este brazalete o a qué se refería. Ok, en el caso de Baja California Sur se optó porque el Estado va a pagar la imposición de los brazaletes, pero me refiero que hay imputados que no tienen, por ejemplo, ¿no? Sin ánimo de denostar ni nada, pero hay colonias, por ejemplo, en donde no hay luz y el brazalete en las noches por lo menos lo tienes que conectar una determinada cantidad de tiempo. Y a esas condiciones más que nada me refiero, ¿no? Que el imputado no tiene un hogar, un domicilio en donde poder conectarse, por ejemplo. Y esto dificulta la situación. Hay otros estados en donde sí el imputado paga por el brazalete, paga por el servicio, porque generalmente son empresas las que tienen este servicio de brazalete privadas, que hacen convenios con los estados, pero sale, como dicen por ahí, sale mucho más caro el caldo que las albóndigas. Cuando se puede verificar con un muy buen porcentaje, yo me atrevo a decirlo, en Baja California Sur hemos tenido de los porcentajes más altos de cumplimiento. Ahorita estamos en 80 dentro de la media, pero hemos tenido hasta 94% de cumplimiento, sin necesidad de estos aparatos. Vaya, que de alguna manera hay quienes piensan también, hay como todo, ¿no? Hay opiniones encontradas. Hay quienes piensan que el brazalete estigmatiza al imputado y hay quienes piensan que no, que es mejor. Entonces, se ha podido lograr un alto porcentaje de cumplimiento, 94, insisto, 80 ahorita, sin necesidad del brazalete. ¿Cómo se hace? Con el plan estratégico. Eso sí, estamos supervisándolo, yendo a sus domicilios, a sus trabajos, etcétera, ¿no? Y generalmente el imputado cumple con las obligaciones procesales. Donde hemos tenido un poquito menos de cumplimiento, o un poco mayor de incumplimiento más bien, tiene que ver con los acercamientos, cuando se obliga a no acercarse a una persona determinada, y sobre todo en relaciones de pareja, ¿no? Es un problema incluso nacional, ¿no? Donde el hombre está molestando a la mujer y le obligan su separación y no obstante eso sigue insistiendo, ¿no? Pero a fin de cuentas, con un alto cumplimiento. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. En el proceso del plan estratégico de prevención que hacemos, tendríamos que asociarnos con bastantes personas externas, por ejemplo, si se aplica con un psicólogo o con doctores que certifiquen que esta persona no ha consumido estupefacientes o cosas así, o que su estado emocional y mental está en sanas condiciones o si tiene algún desequilibrio. Así es. También, ¿en qué periodo de tiempo se tiene que realizar esto? Ok. Generalmente este tipo de situaciones sí se dan las medidas cautelares, pero se da más en la supervisión de suspensión condicional del proceso.
¿sí? De las condiciones en la suspensión del proceso. Ejemplo, someterse a un tratamiento, ¿no? Someterse a un tratamiento psicológico o terapias, etcétera, o bien no consumir drogas o no consumir sustancias psicoactivas. El periodo de tiempo en el que se da la supervisión es la que el juez decida, que generalmente, no digo que siempre, cada caso, recuerden ustedes, cada caso, sobre todo en la suspensión condicional, que atiende a una reeducación del propio imputado respecto de algunas conductas que ha realizado y que ha aceptado bajo un principio de confidencialidad dentro de una salida alterna, generalmente ponen 6 meses, ¿sí? Hay algunos asuntos, el asunto más largo que nos ha tocado de supervisar ha sido de 5 años, es de 5 años porque todavía lo estamos supervisando aquí en La Paz, ¿sí? ¿Y en qué tiempo nosotros nos coordinamos de manera interinstitucional, por ejemplo, con UNMK, con los centros de integración juvenil, laboratorios químicos, etcétera? Nosotros tenemos dentro de nuestros manuales de procedimientos términos claves, que en este caso, por ejemplo, son 3 días. A lo mucho en 3 días nosotros ya tenemos que haber hecho los contactos. Para esto les comento, nosotros tenemos algunos convenios de colaboración con distintas organizaciones, instituciones, incluso de asociaciones civiles. Por ejemplo, tenemos estamos trabajando un convenio, pero ya lo estamos llevando a la práctica con, aquí se llama San Paul, el asilo de ancianos. Y, por ejemplo, ¿en qué consiste? Cuando a uno de nuestros imputados o cuando a alguno de nuestros sentenciados, porque también supervisamos sentencias en libertad, le imponen como obligación trabajo a favor de la comunidad, los mandamos entre otros lugares y entre otras actividades, al asilo de ancianos, y ahorita es que ya lo pintamos, bueno, ya lo pintamos, digo, como parte de la dirección, pero ya lo pintaron los sentenciados, los imputados, el asilo, ya lo podaron, hicieron jardinería, ¿sí me explico? Entonces, hay una serie de asociaciones, como bien lo menciona usted, que de hecho hacen falta muchas más, hacen mucha falta mayor participación ciudadana en este tipo de situaciones, pero efectivamente, nosotros por lo menos en 3 días, máximo una semana, ya tenemos organizado el plan estratégico y durará lo que el juez indique, generalmente 6 meses, pero puede ser hasta 3 años, 5 años, incluso nos tocó. Ok, muchas gracias, maestro. El tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias, maestro y alumnos. El tiempo se nos ha terminado, maestro Alfonso Amador Chávez. Le agradecemos mucho todo lo que nos ha compartido. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, Los Cabos, les da las gracias por su presencia. Pasen excelente día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós, Bye. gracias. Que estén bien. Adiós. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias, bonito día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Bye. Bye.
¿Quién sigue ahí? ¿Quién se quedó en la llamada?